ejercicio lo que tenemos que hacer es identificar cuál de estas oraciones tiene dentro de sí un sujeto morfológico, tácito o implícito. Todos estos son sinónimos. Veamos nuestras opciones. A. Somos nada frente a la muerte infausta. B. Feliz aquel que busca a Dios en sí mismo. C. Señor, tiembla mi alma ante tu grandeza. D. Yo he subido más alto, mucho más alto. ¿Y cuál va a ser la opción correcta? La letra A. ¿Por qué? Porque un sujeto tácito es aquel que no está escrito en nuestra oración, pero se sobreentiende por la conjugación del verbo. Aquí solamente tenemos nuestro verbo, somos, pero podemos añadirle un sujeto. Nosotros. Este corresponde en número y persona con somos. Y por eso también podríamos añadirle ella y yo, Juan y yo, etc. Nosotros somos nada frente a la muerte infausta. Entonces, el sujeto tácito no es aquel que no existe, sino aquel que está implícito en nuestra oración. ¿Por qué no es la letra B? Porque así tenemos un sujeto. Todo esto va a ser nuestro sujeto. Y hay un verbo elirido. ¿Cómo construiríamos la oración con el verbo? Feliz es aquel que busca a Dios en sí mismo. Se omitió ese verbo, pero se puede sobreentender. Entonces sí tenemos un sujeto. Recuerden que el sujeto es de quien se habla o de lo que se habla en nuestra oración. Y se está hablando de aquel que busca a Dios en sí mismo. No es la opción C, porque tenemos un vocativo, pero la oración como tal sí tiene un sujeto. Mi alma. ¿Quién tiembla? Mi alma, ante tu grandeza. Y tampoco puede ser la letra D, porque aquí está más que obvio nuestro sujeto, expresado en el pronombre personal yo. Yo he subido más alto, mucho más alto. En este ejercicio lo que vamos a hacer es identificar cuál de estas opciones tiene un predicado. Veamos las opciones. A. Compró la computadora. B. Las pirámides de Teotihuacán. C. Hoy, mañana y siempre. Y D. Las cuentas del gran capitán. ¿Cuál es la opción correcta? La letra A. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el predicado es lo que se dice con respecto a algo. Aquí hay un sujeto tácito, el cual vimos en el ejercicio anterior. Podríamos añadirle un él, un Juan, el gordo. Él compró la computadora, Juan compró la computadora, el gordo compró la computadora. Pero si tenemos un predicado, se está diciendo de ese sujeto tácito que compró la computadora. Además, el núcleo del predicado es un verbo conjugado y aquí lo tenemos. Eso es muy importante, que el verbo esté conjugado. ¿Por qué no puede ser la opción B? Porque ni siquiera tenemos verbo, solamente tenemos una frase. Las pirámides de Teotihuacán. Lo mismo en la opción C y en la opción D. En ninguna de estas tenemos un verbo y mucho menos conjugado. Entonces, si no hay verbo, no podemos tener un predicado. Al menos no si se trata de una oración bimembre, donde hay sujeto y predicado. Pasemos ahora con este último ejercicio. La pregunta es, ¿cuál es el núcleo del predicado en la oración? Las débiles antorchas del castillo iluminaban los pasadizos en las noches. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir esta oración en partes. Primero, ¿cuál va a ser nuestro sujeto? Aquello de lo que se habla o de quién se habla. ¿Y de quién se está hablando aquí? De las débiles antorchas del castillo. Todo esto es nuestro sujeto. Lo que resta entonces es el predicado, porque es lo que se está diciendo con respecto al sujeto. Iluminaban los pasadizos en las noches. Esto es nuestro predicado. Entonces, hay que ver cuál es el núcleo de ese predicado. El núcleo es la parte más importante, la parte esencial sin la que la oración no tendría un sentido completo. Y el núcleo de un predicado siempre va a ser un verbo conjugado. Iluminaban.
Entonces, si vemos nuestras opciones, A, las débiles, B, iluminaban, C, antorchas de los pasadizos, tenemos aquí nuestra respuesta correcta, la letra B, iluminaban. Esta es la parte más importante de nuestro predicado. Puedo decir, las débiles antorchas del castillo iluminaban y quizá queramos más información, pero sí se entiende. Lo demás, vamos a ver que son complementos. Este es un complemento directo, aquello que necesita un verbo transitivo para que su sentido esté completo. ¿Qué iluminaban las débiles antorchas? Los pasadizos. Y este es un complemento circunstancial de tiempo, es decir, cuando iluminaban en las noches. Por ejemplo, si lo que les piden es el núcleo del sujeto, en este caso las débiles antorchas del castillo, siempre van a elegir el sustantivo. Ese es el núcleo de nuestro sujeto, que en este caso sería antorchas. Lo demás son modificadores. Este es un artículo determinado, este es un adjetivo calificativo, este es un complemento adnominal, es decir, completa al sustantivo. ¿Qué antorchas? Las del castillo. Por eso, ninguna de estas puede ser nuestra opción correcta, porque no pertenecen al predicado, sino al sujeto. A excepción de esta opción, la cual pertenece al predicado, pero ni es un verbo conjugado ni es algo esencial, fundamental para que se entienda la oración.